Muy buenas tardes a todos. Estamos acá desde el Centro Cívico por la Paz en Cartago. El día de hoy estamos con el programa Muévete y Aprende en Casa de la Municipalidad de Cartago. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los materiales de tenis de mesa y en el marco del inicio del taller de tenis de mesa del Centro Cívico. Vamos a explicarles cómo podemos fabricar nuestra propia raqueta que sea funcional desde casa, ¿verdad? Para que todos están cordialmente invitados. Al final vamos a estar dando los detalles del taller. También disculparnos por el atraso, estábamos programados para iniciar a las 3 de la tarde, pero no pudimos iniciar a esa hora ya que tuvimos ciertos problemas técnicos. Vamos a estar también expresando desde ya nuestro más sincero pésame al señor José Leandro Abarca. Él es secretario de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa y es uno de los padres de todo este programa de tenis de mesa que hemos venido dando ya de varios años atrás hasta el día de hoy. El día de hoy falleció su señor padre, entonces de parte de la Municipalidad de Cartago y del programa de tenis de mesa en el Centro Cívico, expresamos nuestras más sinceras condolencias para el señor José Leandro Abarca. Y bueno, más que todo, como les decía, en el marco de el inicio, ¿verdad?, el reinicio del tenis de mesa acá en el Centro Cívico y con el apoyo de la Municipalidad y Federación Costarricense de Tenis de Mesa, vamos a iniciar un taller virtual de tenis de mesa. Y que parte de lo que estuvimos hablando fue que obviamente cuando muchos de los chicos que les mando un saludo y que nos están viendo venían acá teníamos todos los implementos, teníamos raquetas, teníamos bolitas, obviamente las mesas. Cuando se planteó la idea de hacer un taller virtual, uno de los por tantos que vimos fue que mucha gente tal vez no tenga raquetas en casa. Entonces decidimos hacer un pequeño taller explicando un poco sobre lo que podríamos hacer en casa, ¿verdad?, para poder tener una raqueta que sea funcional. Obviamente no es una raqueta con la que vamos a estar compitiendo, pero que sea funcional para poder hacer todos los ejercicios que vamos a llevar a cabo en casa, ¿verdad?, en el taller que vamos a estar iniciando el próximo 2 de octubre. Entonces, con materiales que sean sencillos, que no sean caros, inclusive que son materiales que en la mayoría de casas se encuentran y que no tengamos que incurrir en un gasto de comprar una raqueta, de comprar ya algo más allá para poder hacer un poco de actividad física, que es lo que realmente nos importa a todos nosotros. Primero, obviamente, vamos a dar una pequeña introducción sobre los materiales de tenis de mesa. Aunque es un deporte que obviamente lo jugamos en una mesa, lo jugamos con cierto espacio, con raquetas, con ciertas características, no es necesario que tengamos una mesa en casa de tenis de mesa para poder practicar, para poder entrenar y para poder desarrollar ciertas habilidades que el deporte requiere como básicas, como rudimentos para su propio desarrollo. En tenis de mesa todos conocemos este tipo de raqueta, ¿verdad? Es una raqueta de tenis de mesa, un lado blanco, un lado rojo, un lado negro. Son raquetas que normalmente conseguimos que son prearmadas. Hay muchas tiendas en donde vamos y compramos una raqueta que nos cuesta entre 5.000, 10.000, 15.000 colones, ya viene con sus hules, inclusive hay unas que vienen hasta en paquetitos de A2, vienen con bolitas y vienen con una neta. Este tipo de raquetas oscilan en rangos de precios pues que van desde los 5.000 colones, pues podemos conseguir en un montón de lugares, hasta en supermercados, hasta raquetas que ya pueden rondar los 100, 150.000 colones, que son raquetas obviamente para jugadores profesionales o jugadores que ya tienen un nivel competitivo muy alto. Ya este tipo de jugadores no van a conseguir una raqueta que ya venga prearmada, ¿verdad?, como la que estamos observando, sino que compran raquetas que vienen algunas solo la madera, ¿verdad?, y compran también los hules
que los hules vienen en estas presentaciones, son hules que vienen sellados, ¿verdad? Son hules que vienen en forma cuadrada para que luego sean pegados sobre la raqueta, que esto sí lo vamos a hacer ahora en el taller, y lo corten a la medida, ya que todas las maderas no son del mismo tamaño. Como les repito, este tipo de material pues tiene un costo relativamente más elevado que una raqueta prearmada, pero están dirigidos para ya un público, para unos atletas que tengan ya características, que tengan mucho tiempo de estar entrenando. Entonces, no es algo que nosotros queremos que sea para las personas que van a estar en este taller virtual. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a enseñarles los rudimentos, vamos a desarrollar ejercicios que sean para toda la familia, donde mamá y papá van a poder estar jugando con los chicos, con las chicas, y no estamos diciendo que solo chicos y chicas, sino también personas adultas que quieran formar parte de este taller virtual. Están cordialmente invitados a matricularse. El día de mañana va a estar la matrícula en línea hasta el día 25 de septiembre. Van a estar disponibles los links, hay 15 cupos disponibles para este primer plan piloto que vamos a tener, pero les aseguro que todos aquellos que se inscriban van a pasar un buen rato, va a estar divertido, van a moverse, vamos a hacer ejercicio desde casa, que es lo fundamental, ya que probablemente por toda esta situación de la COVID-19, muchos nos hemos tenido que recluir y no hemos podido tal vez hacer las mismas actividades que hacíamos antes, pero esta iniciativa de la Municipalidad de Cartago de Muévete y Aprende en Casa impulsa la parte física, que es sumamente importante para la población y que tal vez nos distrae un poco de la rutina que estamos viviendo, y parte de la distracción, si podemos aprender, pues bienvenido sea. Ahora sí, ya entrando un poco más en materia del taller que vinimos a dar el día de hoy, pues los materiales que podemos utilizar son muy sencillos. Podemos utilizar cualquier tipo de cartón, no importa que sea un cartón muy débil. Ahora, al final vamos a ver, conforme vamos avanzando, vamos a ver por qué podría ser un cartón un poco más débil y por qué nos va a funcionar. Vamos a requerir cartones también un poquitito más robustos, si el cartón que estamos utilizando al principio no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque le vamos a dar consistencia a nuestra raqueta. Obviamente vamos a utilizar tijeras, vamos a utilizar algún tipo de lapicero o de lápiz para poder marcar, donde vamos a ir recortando luego. Vamos a utilizar algún tipo de plato o inclusive de este tipo de recipientes, ¿verdad? Cuando pedimos comida para llevar, comida express, nos dan recipientes de este tipo, y este tipo de recipientes nos van a ayudar mucho para poder confeccionar nuestra propia raqueta de tenis de mesa. Luego también vamos a explicar qué podemos utilizar. Si no tenemos bolitas de tenis de mesa, pues ¿qué podemos utilizar en vez de la bolita? Al final lo vamos a ver. Ahora sí, entrando en materia, ya cuando vamos a recortar y vamos a tener nuestra raqueta, lo más importante es tener mucho cuidado y mucha paciencia. Pero les comento, yo no soy súper diestro para las manualidades y para las artes de tanto detalle, y aún así pude llegar a construir mi propia raqueta. Creo que no me quedó tan mal, pero yo sé que a ustedes les va a quedar muchísimo mejor, ya que ustedes son muchísimo más cargas que yo. Ok, cuando tengamos nuestro cartón, yo voy a utilizar acá una hoja de papel para que sea un poco más expedito y más rápido, pero cuando tengamos nuestro cartón ya en un tamaño, vamos a utilizar la tapita, la vamos a colocar un poquitito arriba de nuestro cartón, colocamos abajo y vamos a detallar el contorno de la tapita. Vamos a cerrar completamente el círculo, y una vez que tengamos nuestro círculo ya detallado en la hoja, entonces vamos a bajar un poco más. No sé si se aprecia ahí, tenemos el círculo, ¿verdad?, completamente detallado,
y vamos a bajar aproximadamente 1 centímetro, dejando acá como si fuera una media luna. Entonces, ya que lo tenemos un poquitito más abajo, entonces vamos a volver a hacer el círculo completo. Alrededor, aquí yo lo estoy marcando muy bien para que en cámara se vea de la mejor manera. Entonces nos van a quedar así, más o menos como si fueran 2 círculos. Entonces, ya ahí tenemos más o menos, si contorneamos al fondo, ¿verdad? O sea, lo que queda fuera de la intersección de ambos círculos, nos va a quedar casi la forma de una raqueta. Eso es sumamente importante y por eso esta medida es perfecta para poder hacer una raqueta, la medida de una tapita de comida rápida. Tenemos esto que nos hace falta de dibujar, pues el mango de la raqueta. Entonces calculamos más o menos dónde está el centro del círculo y de ahí más o menos vamos a salir con una curva, vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros y con una curvita podemos irnos y formar parte del mango. Repito, ahí me disculpan que no sea tan bonito, pero soy entrenador de tenis de mesa y no profesor de artes plásticas, entonces me van ahí a apurar un poquitito. Vamos a calcular más o menos igual, unos 2 centímetros a cada lado y ya tendríamos en el fondo pues la forma de nuestra raqueta. Esto nosotros lo vamos a tener en un cartón de una caja de Numar, una caja en el que llevamos los víveres a la casa. Vamos a recortarlo, ¿verdad? Y al final, luego de que lo recortamos, ya en el cartón vamos a tener más o menos esta figura. Esta figura que es más o menos la figura de una raqueta de tenis de mesa y como les digo va a ser exacta. Ayer me puse a hacer obviamente ya todos los moldecitos que traigo acá preparados para ustedes, pero más o menos les va a quedar una raqueta de esta manera de tenis de mesa. Obviamente cuando vamos a tener, y dependiendo de qué tan fuerte sea nuestro cartón, va a pasar esto, ¿verdad? Que el cartón se nos puede ir hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a ocupar nosotros? Y por eso les decía, vamos a necesitar diferentes tipos de cartón. O podemos usar el mismo cartón, ¿para qué? Lo vamos a utilizar para, aquí yo agarré un cartón que tenía guardado de un juego de mesa, donde venían unas fichas y sobraba una parte. Entonces, este cartón es muchísimo más grueso que este cartón lo voy a colocar que entre un poquitito dentro de los círculos de la mesa, de la raqueta, del mango que yo formé, que entre un poquitito dentro de la zona de la raqueta para que le dé, como vemos acá, muchísimo más peso y más resistencia a esta parte que es, si nosotros agarramos la hoja, vemos que justamente donde entra los círculos, ¿verdad? La parte principal de la raqueta y la agarradera o mango, ahí es donde se dobla, entonces es donde vamos a tener que darle un poco más de resistencia, un poco más de fuerza, que este cartón más grueso, o inclusive lo podríamos hacer con el mismo cartón, pero reforzamos con doble lámina de ambos lados el cartón. Y para que vean que no les miento, aquí está donde yo había marcado el círculo principal y después había bajado y hecho el círculo secundario. Y vean que la forma es muy parecida a la de una raqueta de tenis de mesa. Ya tenemos el cartón. Inclusive hasta aquí podríamos llegar y ya esta raqueta es 100% funcional para todos los ejercicios que vamos a hacer en casa. Ya con esta raqueta nosotros podríamos practicar tenis de mesa y desarrollar un montón de habilidades que en casa pues nos podrían ayudar mucho para llegar a ser muy buenos jugadores de tenis de mesa. Y ya cuando ojalá todo esto pase, pues podamos regresar acá al centro cívico o a nuestras comunidades, pues vamos a tener un montón de habilidades ya desarrolladas y van a disfrutar muchísimo más el tenis de mesa. Entonces, repito,
esto no va a ser un taller solo para niños donde mamá y papá van a poder, o la abuelita y el abuelito van a poder estar juntos y pueden hacer 2, 3, 4 raquetas y con toda la familia vamos a poder estar jugando y desarrollando un montón de actividades. Ya si queremos darle un poco más de estética y hacer aún más funcional y tienen muchísimo más detalle y muchísima más experiencia y manualidades que yo, podemos conseguir algún tipo de material que nos brinde rebote. No puede ser tela, no puede ser fieltro, porque ese tipo de material nos va a impedir que la pelotita o lo que vayamos a usar en lugar de la pelotita de tenis de mesa rebote de la mejor manera, porque es un material muy suave, no nos proporciona rebote. Podemos utilizar algún tipo de caucho viejo que tengamos por ahí en la casa, y en este caso yo lo que utilicé fue foam, el foam que conseguimos en cualquier tienda de manualidades, y para darle un poquitito más de rebote utilicé 2 láminas de foam que con goma las pegué. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos nuestra raqueta, ¿verdad? Esa raqueta la tenemos ya con el refuerzo y todo, y vamos a colocar la parte de abajo del refuerzo, ¿verdad? Lo vamos a colocar en la parte de abajo del foam. Y vamos a detallar el contorno. Como lo hicimos con la tapa de comida rápida, lo vamos a hacer con nuestra raqueta que ya la cortamos en cartón, le pusimos el refuerzo, y ya teniendo esta parte, entonces con unas tijeras, para los más pequeños le pedimos ayuda a mamá o a papá, ¿verdad? Y si ya los más grandes o ya sabemos usar una tijera, que fijo la saben utilizar mejor que yo, entonces vamos a recortar. Recortamos con mucho cuidado, que nos quede parejito. Seguimos la guía que pusimos con el foam, con el lapicero en el foam. Y una vez que ya tenemos nuestro foam recortado al tamaño de la raqueta, entonces nos vamos a apoyar de goma. ¿Qué goma vamos a poder utilizar? Los que ya han estado en cursos con nosotros, entonces saben que en tenis de mesa utilizamos un pegamento especial. Este pegamento para este tipo de manualidad y de raqueta no nos va a servir. ¿Por qué? Porque este pegamento está diseñado para pegar en madera y estamos utilizando cartón. Y el foam también absorbe mucho, entonces tampoco nos va a servir de la mejor manera este tipo de material. Vamos a utilizar cualquier tipo de goma. Yo utilizo goma en barra, ¿verdad? Pueden utilizar goma blanca. Lo que no les recomiendo es que utilicen ningún tipo de super bonder o pegamento de contacto, porque obviamente el foam se va a derretir porque es un pegamento que tiene muchos químicos. Entonces no se lo recomiendo, pero con la goma que utilizamos en la escuela, en el colegio, vamos a poderlo hacer sin ningún problema. Entonces, muy importante, cuando nos vamos a pegar la raqueta, entonces vamos a pegarlo con bastante goma. ¿Por qué? Porque cuando ya estemos jugando no queremos que el foam, ¿verdad?, se nos vaya a caer de la raqueta, y ahí tenemos que andar corriendo también para conseguir más pegamento y pegarle la raqueta en media clase. No, vamos a pegarla y ahí no se nos va a caer. Entonces no vamos a escatimar la cantidad de pegamento o de goma que vamos a estar utilizando. Y para que quede aún mejor, vamos a tomar la raqueta y también vamos a ponerle un poquitito de goma o pegamento en la raqueta. Fijo, hay un montón de mamás y de chicos que son súper hábiles para las manualidades y deben estar diciendo: ¿qué está haciendo el profe? No se pone la goma así, no se pone tanta goma. Pero les digo, no soy profesor de artes plásticas, ahí me disculpan los errores técnicos que he tenido en la confección de la raqueta. Yo sé que les va a quedar mejor. Ahí después nos comparten las
las fotos de las raquetas, cómo les quedaron en este mismo enlace, en el mismo video de Facebook. Y vamos a pegar con cuidado ya el foam sobre la raqueta. Yo ya traía pegado el foam negro sobre la raqueta. ¿Tiene que ser foam negro y foam rojo? ¿Tiene que ser de esos colores? No necesariamente. ¿Por qué? Porque como les digo, esta raqueta no vamos a ir a competir con esta raqueta. Esta raqueta es para usarla en casa, para divertirnos en casa. Entonces tienen completa libertad de usar el foam del color que ustedes quieran. Si hay unos foam que son súper chivas, se traen con dibujos, con animalitos, con un montón de cosas, los pueden utilizar sin ningún miedo. Profe, le puedo pegar unas calcomanías aquí abajo. Mientras vaya en esta parte de arriba, puede ponerle calcomanías, pueden ponerle alguna calcomanía o algún tipo de diseño en la parte del mango. Tienen completa libertad. Desarrollemos la imaginación. Profe, no hay cartón, pero conseguí un plástico ahí que es súper duro y súper resistente, lo pueden utilizar. Cualquier tipo de material, lo más importante acá es la forma, es que utilicemos algún tipo de círculo que nos ayude a hacer la forma de la raqueta. Y vean que ya esta raqueta es 100% funcional, ya con esto vamos a poder desarrollar el taller sin ningún problema. Y es una raqueta, si compráramos los materiales, el foam anda rondando los 100 colones, 150 colones, con 2 láminas de foam los podemos hacer perfectamente, estamos hablando de 300 colones. El cartón lo vamos a conseguir en cualquier pulpería, perfectamente nos regalan una cajita de cartón, entonces no tiene ningún costo. Y la goma, pues si no la tenemos, igual alguna goma podemos tal vez conseguir algunos 500, 600 colones. No vamos a gastar más de 1000 colones en hacer una raqueta que sea funcional. Y más bien con esos mismos 1000 colones vamos a poder hacer varias raquetas para que toda la familia pueda ser partícipe del taller de tenis de mesa. Profe, no tenemos bolitas. La Federación de Tenis de Mesa nos ha apoyado mucho. Igual, yo tengo ahí un stock pues relativamente bueno de bolitas, más otras donaciones que nos han ido llegando por ahí, ¿verdad? Después de que hemos difundido un poco a lo interno la idea. Entonces, para las personas que van a estar en el taller, vamos a tener unos paquetes donde van a haber unas bolitas, unos globos, materiales que vamos a estar utilizando durante todos este par de meses de taller. Entonces es muy importante que sepan que no les vamos a tener ahí un paquetito, ¿verdad? Para que tengan los insumos, para que podamos hacer todos los ejercicios y todas las actividades que vamos a estar desarrollando en el taller. Raquetas, lamentablemente no, que eso sí ya sale un poquitito más caro, pero sí las bolitas y todo eso. Pero ¿qué pasa, profe? No pudimos entrar en el taller, no importa. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Podemos hacer una bolita con papel y la envolvemos en ligas. Eso le va a dar un muy buen rebote a la bolita y vamos a poder jugar con esa bolita. Si no, también cuando andaba comprando el foam para las raquetitas, me topé con estas bolitas, que son las bolitas de estereofoam, que utilizamos para hacer planetarios o hacer muñequitos de nieve para los adornos de Navidad. Estas bolitas rebotan súper bien y, como vemos, podemos utilizarlas para hacer los ejercicios. Entonces podemos conseguir de estas bolitas, podemos comprar en Costa Rica hay un par de tiendas que son especializadas solamente en tenis de mesa, ahí las pueden googlear y pueden conseguir bolitas, no son tampoco tan caras, no son muy baratas, pero tampoco son tan caras. Comprar un paquete de bolitas, si ya tenemos los medios para poder comprar una raqueta, poder comprar una raqueta preformada, también en esas tiendas las pueden conseguir. Pero si no, como les digo, ya a partir de hoy no tienen excusa para decir no voy a practicar un poco de tenis de mesa. Ya saben cómo podemos hacer una raqueta funcional para tenis de mesa, sabemos que tenemos opciones, inclusive podríamos utilizar algún tipo de globo, los globos también para los chicos, mamá y papá, que mi hijo no anda tirando la bola por todo lado.
le podemos inflar un globito y él va a poder hacer los ejercicios del taller o ejercicios que vean en internet, o se van a poder divertir y van a poder estarse moviendo con una actividad que sea diferente.